Astronómicamente hablando, equinoccio viene del latín aequus nocte, que significa noche igual. Y esto sucede debido a que la Tierra se sitúa en un eje perpendicular al Sol respecto a la línea ecuatorial. El ecuador y el Sol están en una misma línea recta y la línea que separa el día y la noche en el planeta ya no es diagonal. Ahora está completamente perpendicular, unidos polo a polo. Son dos equinoccios en el año, el equinoccio vernal y el equinoccio otoñal. O sea, marcan el inicio de una nueva estación. No solo ocurre en nuestro planeta, sino que en todos los planetas del sistema solar. Cuando este fenómeno ocurre, hace que todas las partes del planeta reciban la misma cantidad de luz. El día y la noche duran exactamente lo mismo. Da igual en qué lugar del planeta te encuentres. Hay un equilibrio entre sombra y luz, una armonía sagrada entre el día y la noche. Luminosidad y oscuridad son una sola. En esta danza de los opuestos complementarios, los 21 de septiembre el hemisferio norte recibe al otoño, mientras que el hemisferio sur a la primavera. 6 meses después, todos al revés. Los 21 de marzo dan la bienvenida a la primavera en el norte y el otoño en el sur. Sucede generalmente en estas fechas, pero puede variar 1 o 2 días según el año que estemos transitando, considerando el calendario gregoriano. Equinoccio de otoño. Como bien ya dijimos, se celebra más o menos cada 21 de marzo en el hemisferio sur y más o menos los 21 de septiembre en el norte. Y culturalmente hablando, la tradición sagrada de los Andes desde tiempos ancestrales la conoce como el Pachapocoy Raimi, la fiesta de la maduración, o como el Paucar Raimi, la fiesta de los muchos colores. También se denomina en algunas comunidades con el nombre de Sisa Pacha, época del florecimiento, o Tumaripujyay, juego ceremonial con agua y flores. En estas fechas en los Andes centrales está culminando la época de mayores precipitaciones en el año. Con las lluvias crecen los pastos y las frutas, el ganado empieza a engordar, hay mayor abundancia de alimentos y cesa el hambre en la gran mayoría de los estómagos. Se celebra la madurez de las plantas, el punto exacto en el que ya pueden ofrecer sus frutos para ser consumidos. Los muchos colores, como se le da el nombre a esta celebración, se debe también a que durante la fiesta se exhiben todos los productos que da la tierra, lo que hace que la celebración sea muy colorida. Es el tiempo para empezar a probar los primeros frutos de la tierra, los granos tiernos y suaves. Son tiempos de festejos, son tiempos de la maduración de la naturaleza. Compartir con los antepasados la tierra y los astros para fecundarlos y así poder recibir de ellas las mejores cosechas de los próximos ciclos es motivo de grandes celebraciones en toda esta región. Algunas comunidades indígenas de los Andes sostienen que esta es una fiesta femenina donde se celebran a las 3 madres sagradas: la luna, la tierra y el agua. En esta fecha es tiempo de agradecer y compartir los productos que cada año nos obsequia la Sagrada Madre. Y podemos celebrar entregándole los frutos de la cosecha en forma de ofrenda, como también trabajando por la preservación de las semillas. Si nos vamos al resto del hemisferio, no solo a la zona andina central, estos son tiempos de soltar, de dejar atrás, de liberarse. Así como el árbol bota la hoja que ya cumplió su periodo,
ésta vuelve a la tierra. Así es como debemos hacerlo. Trabajar nuestras cargas emocionales, mentales, energéticas y espirituales. Reciclarlas y transformarlas. Dejar que la Gran Madre las renueve, para posteriormente aprovechar esa energía fértil y así crecer con ellas. Si bien puede ser discordante, ya que en los Andes centrales todo hoy está floreciendo, mientras que en el resto del hemisferio sur todo se está cayendo. Es importante observar este fenómeno de manera universal, integrándonos al cambio de estación. Existe algo superior y mágico que debemos observar y practicar todos los pueblos del mundo: el gozar de la belleza de la vida. Esta fiesta es un recordatorio a la humanidad para decirle que debe mirar a la naturaleza. Es una oportunidad para mejorar nuestras vidas, nuestras relaciones y reciprocidades, enfocándonos así en el buen vivir. Feliz equinoccio de otoño, feliz florecer y feliz soltar. Hola, por aquí Luis Jesús. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó nuestro contenido. Por favor, dale me gusta, compártelo y también te pido que lo comentes. Cuéntame qué te pareció. Te voy a dejar aquí exactamente, si quieres saber más acerca de la tradición andina, haz clic aquí. Y si quieres saber ritos y qué ceremonias hacer para el equinoccio de otoño, haz clic acá. Y por supuesto no olvides seguirnos, suscribirte a nuestro canal. Un gran abrazo y nos vemos en los siguientes videos. Chao, chao.